Hay momentos que dividen la vida en un antes y un después. El mío ocurrió en una carretera solitaria, bajo una tormenta, cuando un desconocido detuvo su camión y me miró de una forma que hizo que mi corazón se acelerara. Mi nombre es Gabriel, 28 años, diseñador gráfico. Cambié São Paulo por Agua Clara, un pueblito en la costa donde todo el mundo sabe de la vida de todos. Aquí, ser abiertamente gay significa vivir un aislamiento invisible. La gente es educada, pero mantiene una distancia segura, como si mi sexualidad fuera contagiosa. Volvía a casa por la carretera costera después de una reunión estresante. El mar agitado a un lado, la selva al otro, y el cielo oscureciéndose con nubes pesadas. Y entonces pasó. Primero fue un ruido extraño proveniente del motor, un sonido metálico, rasposo, que inmediatamente me hizo apretar el volante con más fuerza. Luego, humo empezó a salir del capó. Fino al principio, luego más denso, con un olor acre a aceite quemado que invadió la cabina del auto. Mi corazón ya iba a 1000, pero cuando el motor simplemente se apagó, cuando toda la potencia se fue, y el coche empezó a perder velocidad, aunque mi pie seguía en el acelerador, el pánico se apoderó de mí. Logré conducir el coche hasta el arcén estrecho, antes de que se detuviera por completo. Apagué todo. Me quité el cinturón. Respiré hondo. La lluvia comenzó justo en ese momento. No esa llovizna costera suave, sino una tormenta violenta que convirtió el mundo exterior en una cortina de agua. El ruido de la lluvia golpeando el techo del coche era ensordecedor. Saqué mi móvil. Sin cobertura. Claro. Ese tramo de la carretera era conocido por tener recepción muy mala. Miré alrededor. No había casas, no había comercios, no había absolutamente nada más que selva cerrada de un lado y el océano furioso del otro. La carretera estaba desierta. Nadie solía pasar por allí después de las 6 de la tarde, y ya eran casi las 7. ¿Has sentido esa soledad que pesa en los hombros como una mano fría? Ese momento en que te das cuenta de que estás completamente solo, vulnerable, y que cualquier decisión que tomes ahora puede tener consecuencias que no puedes prever. Exactamente eso sentía. Esperé unos 5 minutos dentro del coche, viendo caer la lluvia, rezando para que ocurriera algún milagro, que el motor volviera a funcionar, que apareciera la señal del móvil, que pasara alguien, cualquier cosa. Nada. Estaba completamente solo, vulnerable, y no tenía idea de que, en pocos minutos, esa carretera desierta sería el escenario del encuentro más importante de mi vida. Salí a la tormenta, empapándome en segundos. Levanté el capó y miré el motor. No tenía idea de qué estaba buscando. Soy diseñador, no mecánico. Pero tenía que intentar algo para sentir algo de control. Toqué cables, busqué piezas sueltas. Nada tenía sentido. Fue entonces cuando escuché el motor. Me di la vuelta y vi faros cortando la lluvia. Un camión robusto se acercaba despacio. Mi primer instinto fue alivio. Alguien, otra persona, ayuda. Pero inmediatamente después vino el miedo, porque estaba solo, en una carretera desierta, completamente vulnerable. Y no sabía quién estaba en ese camión. No sabía si era alguien dispuesto a ayudar, o alguien que vería en mí una oportunidad fácil. Mi mente repasó rápidamente todas las noticias que había leído sobre cosas malas que ocurren en carreteras aisladas. El camión redujo la velocidad y se detuvo detrás de mi coche. Los faros siguieron encendidos, iluminándome como si estuviera en un escenario. No podía ver quién estaba dentro de la cabina por la luz deslumbrante en mis ojos. Me quedé quieto, de pie junto al capó abierto, la lluvia cayendo sobre mí. El corazón acelerado por razones completamente distintas ahora. Se abrió la puerta del camión, y entonces bajó. Pero cuando la luz reveló su rostro, el miedo dio paso a un shock aún mayor. Botas pesadas pisaron el charco, jeans manchados de grasa, hombros anchos bajo la camisa azul, barba de unos días. Cuando me miró, lo reconocí de inmediato. Marcos, el mecánico. Nunca habíamos hablado, pero en Agua Clara conoces a todo el mundo. Lo veía en el taller, siempre concentrado, callado. También sabía lo que todos sabían. Marcos era del tipo tradicional. Trabajador, masculino, reservado. Tenía novia. En resumen, completamente, indiscutiblemente heterosexual. Se acercó a mi coche, las botas hundiéndose pesadamente en el barro del arcén. No corrió. No aceleró el paso a pesar de la lluvia violenta. Había una calma en él.
una presencia tranquila que contrastaba totalmente con el caos de la tormenta a nuestro alrededor. Cuando llegó lo suficiente, miró primero el motor, luego a mí. Sus ojos eran oscuros, casi negros bajo la débil luz de los faros. Y había algo en esa mirada, algo que no sabía nombrar, pero que sentía como una corriente eléctrica subiendo por mi espalda. ¿Problema?, preguntó. La voz era grave, ronca, con ese acento arrastrado típico del sur. Intenté responder, pero mi voz salió temblorosa. Carraspeé, acomodé las gafas mojadas en la cara, intenté de nuevo. Se apagó el motor, logré decir. Empezó a hacer un ruido raro y luego echó humo y simplemente se paró. No sé qué pasó. Asintió, como si eso fuera completamente esperado. ¿Puedo darle un vistazo? Claro, por favor, respondí demasiado rápido, el alivio evidente en mi voz. Marcos se inclinó sobre el motor. Observé sus manos grandes y callosas moviéndose por los cables con una seguridad hipnótica. Me dio vergüenza admitir que no podía dejar de mirar. El cabello mojado, la concentración, los músculos bajo la camisa. Mi corazón se aceleró. Intenté culpar a la adrenalina, pero sabía que era mentira. Era atracción. Atraimiento por un mecánico heterosexual en una carretera desierta. Peligroso. Cualquier señal mal interpretada allí podría acabar mal. Metí las manos en los bolsillos, acomodé las gafas e intenté ignorar el olor a aceite y lluvia que salía de él. Después de unos minutos examinando el motor, Marcos se enderezó y me miró directamente. Había algo distinto en la forma en que me miraba. No era solo la mirada de un mecánico evaluando un problema. Era más atento, más cuidadoso, como si realmente me estuviera viendo, no solo mirándome por encima como la mayoría de la gente en Agua Clara hacía. La junta de la culata se rompió, dijo él. Y hay aceite goteando también. No se puede arreglar aquí en la carretera. Va a necesitar llevarlo al taller. Se me hundió el estómago. ¿Cuánto tiempo se tarda? Se encogió de hombros. Depende de la pieza. Si la tengo en el taller, puedo hacerlo esta noche. Si no, tengo que pedirla. Puede tardar hasta mañana. No tenía muchas opciones. No había otro mecánico cerca. No había forma de llamar a una grúa sin señal de celular. Y la tormenta solo empeoraba. Está bien, acepté. ¿Qué tengo que hacer? Marcos miró mi coche, luego su camión. Puedo remolcarlo hasta mi taller. Está como a 15 minutos de aquí. Vas en el camión conmigo, después vemos qué hacer. La forma en que dijo vas en el camión conmigo hizo algo extraño en mi estómago. No fue amenazante, no fue inapropiado. Fue solo una oferta práctica, lógica. Pero había una intimidad implícita ahí que me puso nervioso de un modo que no sabía explicar. Está bien, respondí. Gracias. En serio, muchas gracias por detenerte. Él asintió con la cabeza, un gesto breve y económico, y luego se volvió para buscar el equipo de remolque en el camión. Me quedé parado ahí, empapado, temblando un poco del frío, viéndolo trabajar. Marcos trabajaba con una eficiencia silenciosa. Sujetó los cables, ajustó las conexiones, comprobó la seguridad de todo. Sus movimientos eran precisos, nada desperdiciado. Había una especie de belleza en eso, en la forma en que simplemente sabía qué hacer y lo hacía sin vacilar. En menos de 10 minutos, mi coche estaba enganchado al camión, listo para ser remolcado. Marcos hizo un último ajuste y luego se volvió hacia mí. Listo. Puedes subir al camión. Lo seguí hasta la cabina. Él abrió la puerta del lado del pasajero para mí. Un gesto de cortesía inesperado que me tomó por sorpresa. Subí a la cabina alta, el interior cálido y seco contrastando completamente con el frío húmedo de fuera. Olía a café, aceite de motor y a algo vagamente masculino que no lograba identificar. Cerró la puerta, aislándonos en la cabina caliente. El silencio era íntimo, pesado. Marcos conducía con calma, sin necesidad de hablar. Yo, nervioso, intenté llenar el vacío. ¿Tienes un taller por aquí, verdad? A la salida de Agua Clara. Mecánica Marcos. He pasado por ahí. Siempre parece concurrido. Hay bastante trabajo. Silencio otra vez. Ajusté las gafas. Fue entonces cuando me di cuenta. Me miraba por el retrovisor. Ojos en la carretera. Luego en mí. Repetidamente. No parecía solo preocupación de buen samaritano. Era atento.
personal. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo. Solo un segundo, pero el aire cambió. Una pregunta silenciosa. Marcos apartó la vista, la mandíbula tensa, los dedos apretando el volante. ¿Me estaba imaginando cosas? ¿Proyectando deseos? La incertidumbre era aterradora y excitante. La tormenta seguía afuera. La lluvia golpeaba el cristal, los faros cortaban la oscuridad. Y dentro de ese camión, en ese espacio pequeño y cálido, yo era completamente consciente de cada movimiento suyo, de cada respiración, de cada vez que sus ojos volvían a mí a través de ese espejo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Agua Clara? La voz de él cortó el silencio de repente, sorprendiéndome. Unos 6 meses, respondí. Me mudé desde Sao Paulo. Trabajo en diseño gráfico, en remoto, así que puedo vivir en cualquier sitio. Preferí un lugar más tranquilo. Asintió, como si eso tuviera sentido. A veces lo tranquilo es bueno, menos ruido, menos gente. Exacto, concordé. Aunque a veces la tranquilidad también significa menos conexión, ¿sabes? Menos oportunidades de conocer gente. ¿Por qué había dicho eso? ¿Por qué había dejado escapar esa vulnerabilidad? Marcos quedó callado un momento. Luego dijo, casi demasiado bajo para que lo escuchara por encima de la lluvia. Sí, a veces es así, y había algo en su tono. Algo que sonaba casi a comprensión, como si él también conociera esa sensación de aislamiento, aún viviendo en la ciudad toda la vida. Lo miré por el retrovisor, queriendo preguntar más, queriendo entender por qué ese extraño heterosexual me hacía sentir cosas que no debería estar sintiendo. Pero no pregunté nada. Solo me quedé sentado, mojado y temblando levemente del frío, mientras él manejaba a través de la tormenta. Y entonces, otra vez, nuestras miradas se encontraron en el espejo. Esta vez, no apartó la vista de inmediato. Me miró. Realmente me miró. Por 2, 3 segundos que parecieron estirarse infinitamente. Y en esa mirada había algo que no podía nombrar. Algo que iba mucho más allá de una simple ayuda en la carretera. Algo que hizo que mi corazón se acelerara y mi respiración se volviera irregular. ¿Qué era eso? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué, de todas las personas que podrían haberse detenido en esa carretera desierta, había sido justamente él? El taller era pequeño, olía a aceite y metal, pero estaba caliente. Aparcó y me llevó al despacho anexo. Siéntate ahí, voy a revisar el coche. Gracias, disculpa la molestia. No es ninguna molestia, dijo él, con esa misma mirada atenta. Salió, dejándome solo con el olor a café y el corazón acelerado. No era solo el coche, era él. Su presencia en la sala de al lado me afectaba de una manera que no debería. Escuché ruidos metálicos que venían del taller. El clic de las herramientas, el chirrido de algo que se movía. Y entonces, después de quizá 10 minutos que parecieron mucho más largos, volvió. Se limpió las manos con un trapo viejo y me miró. Es la bomba de agua, dijo. Tengo que pedir la pieza. Solo llegará mañana. Mañana, repetí, y mi voz salió más baja de lo que pretendía. Asintió. Lo siento. Sé que no es lo que querías escuchar. No, está bien, dije rápido. Lo entiendo. Estas cosas pasan. Hubo un breve silencio, y luego se volvió hacia la cafetera. ¿Café?, preguntó. Por favor. Cogió 2 tazas, viejas, desiguales, una con un logotipo desvanecido de alguna marca de repuestos, y sirvió el café despacio, concentrado, como si fuera algo importante. Me pasó una de las tazas y se sentó en la otra silla, más cerca de lo que esperaba. Nuestras rodillas casi se tocaban en el espacio reducido. Di un sorbo. Estaba fuerte, amargo, caliente. Perfecto. Buen café, dije. Sonrió a medias. Es viejo, pero funciona. Nos quedamos en silencio un momento, solo bebiendo café mientras la lluvia seguía afuera. El aire estaba pesado, cargado de palabras no dichas. Y entonces habló, soltando una frase que cambió todo el juego. Te veo por la ciudad a veces. Se me aceleró el corazón. ¿Me ves? Sí. En la panadería. O pasando por el paseo marítimo. ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí? Unos 6 meses, dije. Vine desde Sao Paulo. Trabajo en diseño gráfico, en remoto, así que puedo vivir en cualquier sitio. Y elegiste Agua Clara. Elegí, confirmé, sosteniendo la taza con las 2 manos porque de repente no sabía qué hacer con ellas. Quería un lugar más tranquilo, menos ruido. Asintió como si lo entendiera a la perfección.
Nací aquí. Nunca me he ido. Es mi hogar, ¿sabes? Lo sé, mentí. Para mí era un refugio. ¿Familia aquí? No, solo yo. Solo tú. Repitió, dándole peso a las palabras. ¿Y tú? Mi madre. Y... tengo novia. La palabra pesó. Novia. Claro que la tenía. Mi estúpida esperanza se marchitó. Qué bien. ¿Llevan mucho tiempo juntos? 3 años. Desvió la mirada hacia la taza, incómodo. Sí. 3 años. No parecía feliz. No parecía alguien enamorado hablando de su pareja. Parecía alguien cumpliendo un deber, diciendo las palabras correctas porque se esperaba que las dijera. Y quizá yo estaba proyectando. Quizá estaba viendo lo que quería ver porque estaba desesperado por cualquier señal de que no estaba completamente loco por sentir lo que sentía. Pero no creía que lo estuviera. Tomé otro sorbo de café, intentando calmarme, intentando no dejar que mi mente fuese a lugares peligrosos. Pero era difícil, tan difícil cuando él estaba sentado tan cerca de mí, con ese olor a trabajo y lluvia y algo que era solo suyo, con esas manos grandes y fuertes sujetando la taza como si fuera algo delicado. ¿Te gusta este sitio?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. ¿Agua Clara? Me gusta, dije sinceramente. Es tranquilo. La gente me deja en paz. La gente te deja en paz, repitió. Y había algo en la forma en que lo dijo, como si entendiera más de lo que yo había expresado, como si supiera lo que realmente quise decir con esas palabras. Lo miré y nuestras miradas se encontraron. Y esta vez, ninguno de los dos apartó la vista de inmediato. Nos quedamos así, mirándonos, y había algo en el aire entre nosotros, algo eléctrico. Algo que hacía que mi corazón latiera rápido y mi respiración se acelerara. Algo que era imposible de nombrar pero imposible de ignorar. Entonces parpadeó y miró a otro lado, aclarándose la garganta. Voy a revisar unas cosas afuera, dijo, levantándose deprisa. Puedes quedarte aquí. Siéntete a gusto. Y se fue antes de que pudiera responder. Me quedé sentado, solo otra vez, con la taza de café en las manos y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se oía incluso allá afuera. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me había mirado así? ¿Por qué sentía que algo se estaba construyendo entre nosotros? ¿Algo peligroso y aterrador y completamente imposible? Tenía novia. Era heterosexual. Yo estaba imaginando cosas. Tenía que ser así. Pero entonces, ¿por qué cuando nuestras miradas se encontraron parecía que el mundo entero se había detenido? Me quedé allí media hora más mientras Marcos trabajaba. Lo oía moverse por el taller, el sonido de las herramientas, pasos pesados. Ocasionalmente pasaba por la puerta de la oficina, me lanzaba una mirada rápida, a veces asentía con la cabeza. Y cada vez que eso pasaba, se me apretaba el estómago. Finalmente, cuando la lluvia empezó a disminuir un poco, volvió. Se limpió las manos otra vez, se apoyó en la pared y me miró. Bueno, dijo. Tengo que pedir la pieza mañana por la mañana. Tardará todo el día en llegar y luego la instalo. ¿Necesitas que te lleve a casa? Lo miré. A esos ojos oscuros, serios, cuidadosos, a las manos todavía sucias de trabajar en mi coche, a la manera en que me miraba, como si mi respuesta importara más de lo que debería. Sabía que esa decisión era peligrosa. Aceptar no era solo aceptar un viaje, era aceptar entrar en su mundo. Debería decir que sí. Por supuesto que debería. Era tarde, estaba cansado, empapado, necesitaba ir a casa, ducharme con agua caliente. Olvidar toda esa noche extraña y confusa. Pero si yo dijera que sí, él me llevaría a casa, y eso sería todo. Nunca sabría qué significaban esas miradas. Nunca entendería por qué mi corazón latía así cuando estaba cerca de él. Nunca descubriría si lo que sentía era real, o solo la imaginación solitaria de un hombre gay aislado en un pueblo pequeño, desesperado por conexión. Sí, dije por fin, mi voz saliendo más débil de lo que me gustaría. Yo agradecería que me llevaras. Él asintió. Déjame solo cerrar aquí. Me levanté, todavía sujetando la taza de café vacía, sin saber dónde ponerla. Marcos la tomó de mis manos, nuestros dedos rozándose brevemente en el proceso. Y en ese toque, en ese segundo de contacto piel con piel, sentí una descarga eléctrica recorrer mi brazo. Nuestros ojos se encontraron otra vez. Y esta vez, estaba seguro de que él también lo sintió. Lo vi en sus ojos. Lo vi en la forma en que contuvo la respiración,
en la manera en que sus dedos vacilaron antes de soltar la taza. «Vamos», dijo, su voz un poco ronca. Y mientras lo seguía fuera del taller, hacia la noche lluviosa y oscura, con el corazón latiéndome descontrolado en el pecho, supe una cosa con absoluta certeza. Algo estaba pasando allí, algo que ninguno de los dos pronunciaba en voz alta, algo que me llenaba de terror y esperanza a partes iguales, y no tenía idea de lo que vendría después. Pero una parte de mí, la parte que había estado sola tanto tiempo, la parte que anhelaba una conexión real y auténtica aunque fuera imposible, aunque fuera peligrosa. Esa parte quería descubrirlo desesperadamente. Marcos abrió la puerta de la camioneta para mí. Entré, el asiento aún caliente de cuando habíamos venido. Él rodeó, se metió al lado del conductor y encendió el motor. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera. Los limpiaparabrisas se movían a un ritmo lento y constante. «¿Dónde vives?», preguntó. «Calle de los Almendros, número 42», dije. «Cerca de la plaza». Él asintió y empezó a conducir. Y mientras atravesábamos las calles vacías y oscuras de agua clara, la lluvia suave cayendo a nuestro alrededor, el silencio entre nosotros extendiéndose, pesado y cargado de todo lo que no estábamos diciendo, me pregunté si estaba cometiendo el mayor error de mi vida, o si, quizá por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo exactamente lo que debía hacer: seguir esa atracción imposible, aceptar ese viaje, dejar que ese hombre heterosexual con novia me llevara a casa, y descubrir, de una vez por todas, si lo que veía en esos ojos era real, o solo otra ilusión en la larga lista de ilusiones que había creado para hacer mi soledad más soportable. La lluvia seguía cayendo suavemente mientras recorríamos las calles desiertas de agua clara. Las farolas creaban halos dorados en la niebla, transformando la ciudad familiar en algo casi irreal, como si hubiéramos entrado en otro mundo donde las reglas normales no aplicaban. Marcos conducía despacio, mucho más despacio de lo necesario. Sus dedos tamborileaban levemente en el volante, un ritmo nervioso que no combinaba con su postura generalmente tan calma y contenida. Debería haber dicho algo, indicado el camino a mi casa, agradecido por el viaje y dar por terminada esa noche extraña y cargada antes de hacer algo estúpido. Pero no pude, porque, por primera vez en meses, no me sentía solo, y la idea de volver a mi apartamento vacío, de cerrar la puerta y regresar a ese silencio sofocante que se había convertido en mi vida en agua clara, era insoportable. Así que dejé que el silencio se fuera prolongando. Dejé que ese momento imposible siguiera existiendo. Y Marcos no preguntó a dónde ir. Simplemente siguió conduciendo, como si él tampoco quisiera que la noche terminara, como si también estuviera huyendo de algo. Pasamos por la plaza central, por las tiendas cerradas con sus escaparates oscuros, por la panadería donde compraba el pan cada mañana. Lugares mundanos que de repente parecían extraños bajo la lluvia y la luz tenue de las farolas. Fue Marcos quien rompió el silencio. ¿Vives solo? Su voz era baja, casi tragada por el sonido de la lluvia en el techo de la cabina. Sí. Me ajusté las gafas, ese gesto nervioso que siempre me delataba. Me mudé aquí hace como 6 meses. Trabajo desde casa, así que no necesito estar en ningún lugar específico. Entiendo. Hizo una pausa larga y vi sus dedos apretar el volante. Y, como decías antes, ¿te gusta la tranquilidad de aquí? Había algo en la forma en que preguntó. No era una charla educada. Era una pregunta real, cargada, como si mi respuesta importara de verdad. Respiré hondo. Es tranquilo. Diferente a São Paulo, donde estaba antes. Menos presión, ¿sabes? La gente aquí, más o menos, te deja en paz. Menos presión. Repitió las palabras despacio, como si probara su sabor. Es una manera interesante de decirlo. Me volví para mirarlo, intentando leer su expresión en la penumbra de la cabina. ¿Qué quieres decir? Marcos redujo aún más la velocidad, casi deteniéndose en medio de la calle vacía. Su mandíbula estaba tensa, y había algo en la forma en que miraba al frente, negándose a mirarme, que aceleró mi corazón. Nada. Es que la mayoría de la gente que conozco que se mudó aquí hizo lo contrario. Huyeron de lugares pequeños buscando menos presión en las ciudades grandes. Tú hiciste el camino inverso. ¿Y eso es raro? Mi voz salió más a la defensiva de lo que pretendía. No. Finalmente me miró.
y había algo en esos ojos oscuros que me hizo olvidar cómo respirar. No es raro, es valiente, quizás, o desesperado. La palabra quedó suspendida entre nosotros, pesada y verdadera. Desesperado. Repetí en voz baja. Sí, creo que es una buena descripción. Marcos asintió despacio, como si yo hubiera confirmado algo que él ya sospechaba. Volvió la mirada a la carretera, pero su expresión había cambiado. Menos contenida, más vulnerable. Tengo una novia. Las palabras salieron abruptas, casi agresivas. Llevamos 3 años juntos. Ella quiere casarse. Se me hundió el estómago. Claro que tenía novia. Claro que todo aquello que yo estaba sintiendo, esa tensión eléctrica que parecía llenar el diminuto espacio entre nosotros, era solo cosa mía. Qué bien. Logré forzar las palabras, aunque la garganta me apretara. 3 años es bastante tiempo. Sí. Su voz sonaba extraña, hueca, como si estuviera leyendo el guión de otra persona. Su familia y la mía son amigas. Todo el mundo espera que nosotros, que yo, haga lo correcto. Lo correcto. Había tanto peso en esas 2 palabras que casi se podía tocar. Me quedé mirando por la ventana, viendo las gotas de lluvia resbalar por el vidrio, distorsionando las luces afuera. Mi mente corría, intentando entender por qué me estaba contando eso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con ese tono que sonaba menos a celebración y más a confesión de culpa? ¿Y tú quieres?, pregunté antes de poder controlarme. ¿Casarte con ella? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír mi propio corazón latir. Podía oír la respiración de Marcos, algo más rápida de lo normal. Podía oír la lluvia, el motor del camión, el mundo entero pareciendo contener el aliento esperando su respuesta. Debería quererlo, dijo al fin, y su voz era tan baja que tuve que inclinarme para escuchar. Ella es buena, es linda, cualquier chico estaría contento, mi familia estaría orgullosa, toda la ciudad. Todo el mundo pensaría que es lo correcto. Pero tú no quieres. No era una pregunta, era una afirmación. Y en cuanto esas palabras salieron, supe que había cruzado una línea que no podía deshacerse. De repente, el movimiento se detuvo. Marcos estacionó el camión. No nos habíamos dado cuenta, pero estábamos parados frente al pequeño mirador al final del pueblo. Ese lugar donde los adolescentes iban a beber cerveza a escondidas y las parejas buscando privacidad. El mar oscuro se extendía infinito delante de nosotros, invisible salvo por el sonido constante de las olas. Apagó el motor. El silencio de la cabina sin el ruido del motor era opresivo, íntimo, peligroso. Tú no me conoces, Gabriel. La voz de Marcos estaba ronca. No sabes nada de mí. Sé tu nombre, dije en voz baja. Sé que eres mecánico. Sé que todo el mundo en el pueblo habla de ti como si fueras el tipo que hace todo bien. El tipo fiable, el que nunca decepciona. Marcos rió, pero no había humor en ese sonido. Exacto, el tipo que nunca decepciona. ¿Te imaginas cuánto pesa? ¿Cuántas expectativas? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes que esconder para mantener esa imagen? Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él lo podía oír. Sí que lo sé. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. Sí lo sé, Marcos. Porque pasé 28 años de mi vida intentando hacer exactamente lo mismo. Siendo el hijo que mis padres querían. El amigo que todo el mundo esperaba. La persona que nunca daba problemas. ¿Y sabes qué descubrí? Él se volvió para mirarme. Y había algo crudo, casi desesperado, en sus ojos. Que no aguantas para siempre. Que llega un momento en que lo que estás escondiendo empieza a asfixiarte. Que tarde o temprano tienes que elegir entre la persona que finges ser y la persona que realmente eres. Marcos cerró los ojos, y en un momento terrible pensé que iba a llorar. Su respiración era irregular, las manos apretadas en puños sobre los muslos. Y sí. Su voz se quebró. ¿Y si no sabes quién eres de verdad? ¿Y si tienes tanto miedo de descubrir lo que prefieres seguir fingiendo? Entonces vives con miedo. Respondí, y sentí lágrimas calientes en mis propios ojos. Vives solo incluso cuando estás rodeado de gente. Te despiertas cada día y te pones una máscara y rezas para que nadie la vea. Y al final olvidas si todavía hay alguien debajo de la máscara o si te has convertido por completo en ella.
¿Por qué viniste a Agua Clara?, preguntó Marcos de repente, abriendo los ojos para mirarme con una intensidad que me hizo temblar. La verdad, Gabriel. No esa historia de menospresión. Tenía la garganta tan apretada que dolía, porque estaba agotado. La confesión salió como un susurro. Agotado de intentar encajar. Agotado de ir a bares donde todo el mundo sabía que era gay, pero nadie realmente me veía. Agotado de estar solo, incluso rodeado de gente, como dije. Pensé que si venía a un lugar pequeño, donde nadie me conociera, donde pudiera simplemente ser yo, sin toda la presión de ser el gay correcto, de la forma correcta, para las personas correctas, quizá podría respirar. ¿Y pudiste? La pregunta de Marcos era tan vulnerable que dolía. No, admití, y por primera vez desde que me mudé, sentí el peso total de esa verdad. Porque aquí soy invisible de otra manera. Aquí soy el tipo raro de afuera que trabaja en casa y no habla con nadie. Aquí estoy solo, y al menos en Sao Paulo tenía comunidad, tenía gente que entendía. Marcos miró sus propias manos. A veces. Empezó, y su voz era tan baja que apenas la oí por encima de la lluvia. A veces solo quieres ser tú mismo, sin explicaciones, sin expectativas, sin tener que ser lo que todo el mundo necesita que seas. Y su voz se quebró en la última palabra. Realmente se quebró, partiéndose por la mitad como vidrio bajo presión, y vi una sola lágrima deslizarse por su rostro antes de que él la limpiara con rabia, como si estuviera furioso consigo mismo por permitir que existiera. Mi corazón se detuvo. Porque en ese momento, en esa fracción de segundo en la que toda la armadura de Marcos se derrumbó, vi todo lo que él estaba ocultando. Todo el dolor y el miedo y el deseo y la confusión que cargaba solo, sin nadie a quien contarlo, sin nadie que lo entendiera. Me vi reflejado en él. Marcos, susurré, y extendí la mano sin pensar, sin planear, impulsado solo por una necesidad urgente de ofrecer consuelo, conexión, algo que dijera que no estaba solo. Él miró mi mano extendida como si fuera un objeto extraño. Peligroso. Tentador. Necesito. Empezó. Luego se detuvo. Tragó saliva. Hay una herramienta en la guantera. ¿Podrías alcanzármela? El cambio de tema fue tan abrupto, tan claramente una fuga, que casi dolió. Pero asentí, dejando caer la mano de nuevo sobre mi regazo, sintiendo el rechazo como un peso físico en el pecho. Abrí la guantera, buscando entre mapas viejos y papeles arrugados. Una linterna pequeña, cables de batería, y al fondo, una llave inglesa pequeña. ¿Esta?, pregunté, tomando la herramienta. Esa misma. Me giré para entregarle la llave, y nuestras manos se rozaron. Fue el contacto más simple. Mis dedos tocando los suyos cuando la herramienta pasó de una mano a otra. 3 segundos, quizás 4, de piel contra piel, de calor y aspereza y realidad tangible. Pero fue como electricidad. Marcos no soltó la herramienta. Yo no aparté mi mano. Quedamos ahí, congelados. Ese punto de contacto entre nosotros convirtiéndose en el centro del universo entero. Podía sentir su pulso bajo mis dedos. Rápido, irregular, igual al mío. Él miró nuestras manos entrelazadas alrededor de la herramienta, y luego me miró a mí, y la expresión en su rostro era de puro terror. Terror mezclado con algo que no me atrevía a nombrar. Algo que hizo que mi pecho se apretara y mi respiración fallara, y todo pensamiento racional se evaporara. Gabriel. Mi nombre salió como una oración, como un pedido de auxilio, como una confesión. Y supe, en ese momento, que todo estaba a punto de cambiar. Estábamos al borde de un precipicio, y solo quedaba saber si caeríamos juntos. Que no había vuelta atrás desde ese momento. Que aquel hombre que sostenía mi mano alrededor de una herramienta tonta dentro de una camioneta parada bajo la lluvia estaba tan perdido y asustado y desesperado por conexión como yo. Y que ambos estábamos a punto de hacer algo que no podríamos deshacer. No podía moverme. Su mano estaba sobre la mía, todavía alrededor de la llave inglesa que yo había tomado para él, y ninguno de los dos la soltó.
Ninguno respiró. Ninguno se atrevió a reconocer en voz alta lo que estaba pasando en ese camión detenido bajo la lluvia. El metal estaba frío contra mi palma. Su mano estaba caliente, callosa, firme y completamente inmóvil, como si él también estuviera atrapado en ese momento, incapaz de retroceder, incapaz de avanzar, suspendido en algún lugar entre el miedo y algo que no me atrevía a nombrar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Mis gafas se empañaron por la cercanía, por el calor que emanaba de ese diminuto espacio entre nuestros cuerpos. Debería apartarme, debería soltar la herramienta, debería reír nerviosamente y hacer alguna broma idiota para romper esa tensión insoportable, pero no podía. Porque cuando levanté la vista, cuando encontré sus ojos, vi algo que hizo que todo el aire saliera de mis pulmones de una vez. Terror puro. Terror mezclado con algo tan vulnerable, tan crudo, tan desesperado, que hizo que mi pecho se apretara con un dolor físico. Marcos, susurré. Mi voz salió débil, rota. No era una pregunta, era un ruego, una súplica. Por favor, dime que no me lo estoy inventando. Por favor, dime que tú también lo sientes. Él cerró los ojos. Los apretó. Como si intentara bloquear el mundo, bloquearme a mí. Bloquear ese momento que amenazaba con destruir todo lo que había construido alrededor de sí. Y entonces, muy lentamente, soltó la herramienta. La ausencia del contacto fue como una descarga de agua helada. Retrocedí instintivamente, la respiración acelerada, el rostro ardiendo de vergüenza y confusión. Lo arruiné todo, interpreté mal. Me va a pedir que me vaya, me va a mirar con asco. Va a... Gabriel. Mi nombre salió como una oración rota, como una confesión arrancada a la fuerza, como algo tan cargado de dolor que lo sentí en los huesos. Me detuve, me congelé, esperé. Marcos abrió los ojos, pero no me miró. Fijó la mirada en algún punto más allá del parabrisas empañado, en las gotas de lluvia que resbalaban por el cristal, en cualquier lugar que no fuera mi rostro. Yo. Empezó él, y su voz sonaba tan distinta, ronca, temblorosa, humana de una forma que nunca había escuchado antes. No sé cómo decir esto. ¿Decir qué? Silencio. Solo la lluvia. Solo nuestros corazones latiendo en ritmos descompasados. Solo el peso aplastante de todo lo que no se decía. Se pasó la mano por la cara, y cuando ésta tembló, me di cuenta de que estaba luchando. Luchando contra algo tan grande, tan abrumador, que amenazaba con devorarlo por completo. ¿Alguna vez has sentido? Empezó él despacio, cada palabra cuidadosamente elegida, como si caminaras sobre hielo delgado, que estás viviendo la vida de otra persona. Parpadeé. No era eso lo que esperaba, ni de cerca. ¿Cómo así? Marcos respiró hondo, sus hombros subiendo y bajando con el esfuerzo de mantener la compostura. Como si te despertaras todos los días y te pusieras un uniforme que no es tuyo, y hablaras palabras que no son tuyas, y vivieras una historia que alguien escribió para ti incluso antes de que tuvieras la oportunidad de descubrir qué historia querías contar. Mi corazón se detuvo, porque yo conocía esa sensación, la conocía íntimamente, la conocía en cada fibra de mi ser. Sí, susurré, sé exactamente cómo es eso. Él me miró entonces, realmente me miró. Y la intensidad en esos ojos casi me derribó. Crecí en esta ciudad, dijo él, su voz baja, casi un murmullo. Aprendí desde temprano cómo debe ser un hombre, cómo debe hablar, cómo debe andar, qué debe querer. Y aprendí bien. Gabriel. Aprendí tan bien que casi me convencí a mí mismo de que era verdad. Casi, repetí, mi voz apenas audible. Casi. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada con el peso de años de negación, de represión, de vivir una mentira tan completa que se volvió indistinguible de la verdad. Abrí el taller cuando tenía 23 años, continuó él, y ahora las palabras empezaron a fluir más rápido, como si se hubiera roto una presa. Me casé. O casi me casé. Tenía una novia que todos esperaban que pidiera en matrimonio. Una buena chica. De buena familia. Todo en orden. Se echó a reír amargamente, sin nada de gracioso. Y yo casi lo hice, ¿sabes? Casi pedí. Porque era lo que todos esperaban. Era el guión, el uniforme,
La vida que alguien había escrito para mí. ¿Por qué no pediste? Silencio de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era el silencio del miedo. Era el silencio de alguien reuniendo el coraje para saltar de un precipicio. Porque, dijo él despacio, mirándome directamente a los ojos, cada vez que intentaba imaginar el futuro con ella. El único pensamiento que venía a mi mente era, esto me va a matar. No hoy, no mañana, pero lentamente, día tras día. Va a borrar quién soy realmente hasta que no quede más que una cáscara vacía caminando por la vida en piloto automático. Las lágrimas me arden en los ojos. Parpadeé rápido intentando contenerlas, pero fue inútil. Porque esas palabras eran mías. Eran mi historia. Eran la razón por la que había huido de São Paulo, dejado a mi familia, mis amigos, todo lo conocido, para venir a esta ciudad pequeña donde nadie me conocía, y finalmente, por fin, podía dejar de fingir. Lo entiendo, susurré, mi voz rota por la emoción. Lo entiendo perfectamente. ¿Y tú? Preguntó él suavemente, inclinándose un poco hacia mí, sus ojos buscando los míos. ¿Cuál es tu historia, Gabriel? ¿Por qué estás aquí, en esta ciudad, solo? Me tocaba a mí desviar la mirada. Me tocaba a mí sentir el aplastante peso de la verdad no dicha. Porque en São Paulo empecé, y mi voz era tan pequeña, tan vulnerable. Tenía que ser el hijo que mis padres querían, el amigo que todos esperaban, el tipo que tenía novia y hablaba de matrimonio y fingía que todo estaba bien, pero no estaba. No estaba. Lo miré de nuevo, y esta vez no aparté la vista. No huí, solo dejé que viera todo, el dolor, el miedo, la soledad de vivir una vida entera como alguien que no eres. Entonces vine aquí, continué. Pensé que en una ciudad pequeña, donde nadie me conocía, finalmente podría ser yo mismo. Podría dejar de fingir. Podría simplemente existir. ¿Y lo lograste? Solté una risa sin humor. Descubrí que puedes huir de muchas cosas, pero no de ti mismo. Porque incluso aquí, aun sin que nadie me conociera, todavía tenía miedo. Miedo de ser visto. Miedo de ser juzgado. Miedo de desear algo que no debería desear. La última parte salió como un susurro, como una confesión que nunca le había dicho a nadie en voz alta. Marcos quedó muy callado, tan callado que podía oír cada latido de mi propio corazón, cada respiración suya, cada gota de lluvia golpeando el techo del camión. Y cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción tan cruda que me erizó la piel. ¿Qué clase de cosa no deberías desear? No podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirar a ese hombre sentado tan cerca de mí, tan vulnerable, tan roto y honesto y real. Cosas que complicarían todo, susurré. Cosas que harían que la gente me mirara diferente. Cosas que podrían hacerme daño. O cosas que podrían salvarte. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Porque tenía razón. Dios, tenía tanta razón. Toda mi vida me había convencido de que desear lo que deseaba era peligroso. Era incorrecto. Era algo que debía enterrarse, negarse, suprimirse hasta que dejara de existir. Pero sentado allí, en ese camión, mirando a Marcos, me di cuenta de algo. No eran mis deseos los que me estaban matando. Era la negación de ellos. Marcos, empecé. Pero mi voz falló. Él se inclinó aún más, y ahora estábamos tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices en sus manos, el cansancio alrededor de sus ojos, la vulnerabilidad desnuda y cruda en cada línea de su rostro. «Di», susurró él. «¿Qué quieres, Gabriel?» Mi respiración era irregular. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar. Mis manos temblaban. Y entonces, muy suavemente, tan suave que casi no pasó, nuestros dedos se tocaron otra vez. Esta vez no fue por accidente, no fue a causa de una herramienta. Fue intencional, deliberado. Un contacto tan leve, tan vacilante, tan cargado de miedo y esperanza y deseo que hizo que las lágrimas finalmente escaparan de mis ojos. Marcos miró nuestras manos.
a nuestros dedos entrelazados, tan frágiles, tan inseguros, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Y entonces me miró. Y la expresión en su rostro no era repulsión, no era confusión, no era rechazo, era espejo, era reconocimiento. Era la mirada de alguien que finalmente, después de años fingiendo, había encontrado a otro ser humano que entendía, que sabía, que sentía lo mismo. Yo también, susurró él, su voz quebrada. Yo también, Gabriel. Y en ese momento, algo cambió. No sé cómo explicarlo. No sé cómo poner en palabras lo que ocurre cuando pasas toda la vida sintiéndote solo, distinto, equivocado, y de repente encuentras a alguien que te ve. Realmente te ve. Y no se aparta. Era como si el aire a nuestro alrededor hubiera cambiado de densidad, como si el tiempo se hubiera desacelerado, como si el universo hubiera contenido la respiración con nosotros. Háblame, pedí, mi voz apenas funcionando. Dime qué estás pensando. Marcos cerró los ojos de nuevo, pero esta vez su mano no se apartó de la mía. Si acaso, sus dedos apretaron ligeramente, como si se anclara a mí. Estoy pensando, dijo él despacio, que pasé años diciéndome que lo que sentía estaba mal, que era una fase, que iba a pasar, que si simplemente lo ignoraba, eventualmente dejaría de sentirme así. Abrió los ojos y había lágrimas allí también ahora. Pero no pasó, Gabriel. No importa cuánto lo intentara. No importa cuántas veces me dijera que era imposible, que estaba mal, que tenía que ser normal. Nunca pasó. Normal, repetí amargamente. Qué palabra horrible. La peor, coincidió él. Porque, ¿qué es lo normal, al fin y al cabo? ¿Vivir una mentira? ¿Fingir ser alguien que no eres? ¿Morir lentamente por dentro mientras todos a tu alrededor aplauden lo bien que sigues el guión? Exactamente. Nos quedamos ahí, manos entrelazadas, miradas fijas el uno en el otro, respiraciones sincronizadas, y por primera vez en mucho tiempo, yo no me sentí solo. Te vi, dijo Marcos de repente, hace meses, en la panadería, estabas comprando pan, hablando con doña María, y te reíste de algo que ella dijo. Y yo me detuve, simplemente me detuve y me quedé mirando. Mi corazón se aceleró. Porque había algo en ti, continuó él, su voz volviéndose más suave, más íntima. Algo en la manera en que te movías, en cómo hablabas, en cómo existías en el mundo. Era como si tuvieras permiso para ser tú mismo, como si hubieras encontrado una forma de escapar de la prisión en la que el resto de nosotros todavía está atrapado. No he escapado, susurré. Yo solo. Dejé de luchar tanto. Quería preguntar cómo. ¿Por qué no preguntaste? Él volvió a reír con amargura. Porque era un cobarde. Porque aún tenía novia. Porque aún fingía. Porque no tenía el coraje de admitir que lo que sentía cuando te veía era... Se detuvo. Se mordió el labio. Desvió la mirada. ¿Era qué? Presioné suavemente. Silencio. Y entonces, tan bajo que casi no lo oí, esperanza. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Pequeña, frágil, pero infinitamente poderosa. Esperanza, repetí. Él asintió, todavía sin mirarme. Esperanza de que quizá no estuviera solo. De que quizá hubiese otra persona en esta ciudad que entendiera, que sintiera lo mismo. Que no me miraría con asco o lástima si finalmente dijera la verdad. No estás solo, dijo, apretando su mano. Nunca lo estuviste. Él miró nuestras manos entrelazadas, y vi algo romperse dentro de él. Alguna pared que había construido durante años, ladrillo a ladrillo, empezó a resquebrajarse. Tengo tanto miedo, susurró. Lo sé, yo también. ¿De qué tienes miedo? De todo, admití. De desear algo y no poder tenerlo. De ser honesto y ser rechazado. De finalmente encontrar a alguien que me ve y descubrir que solo era imaginación mía. ¿De que esto sea real? Interrumpió él suavemente. Sí. De que esto sea real y yo no sepa qué hacer con ello. Marcos permaneció en silencio largo rato. Y entonces, muy lentamente, giró la mano para que nuestras palmas se tocaran por completo.
piel contra piel, callos contra suavidad, calor contra calor. ¿Y si no supiéramos?, preguntó. ¿Y si simplemente sintiéramos? Se me cortó la respiración, porque esas palabras eran peligrosas. Eran una promesa. Eran una puerta que se abría a algo para lo que no sabía si estaba listo para cruzar. Pero cuando lo miré, a la vulnerabilidad cruda en sus ojos, a la forma en que se ofrecía, se exponía, se arriesgaba, lo supe. Supe que si retrocedía ahora, si dejaba que el miedo ganara, me arrepentiría por el resto de mi vida. Entonces, muy despacio, con mucho cuidado, entrelacé mis dedos con los de él. Y esta vez, no solté. Marcos exhaló tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años, y finalmente pudiera dejarla salir. Y entonces, hizo algo que me detuvo el corazón. Sonrió. No era una sonrisa grande. No era confiada ni segura. Era pequeña, temblorosa, incierta. Pero era real. Y era para mí. Gabriel, dijo él, y mi nombre en sus labios sonó como música. No sé lo que estoy haciendo. No sé qué significa esto. No sé qué pasará después. Yo tampoco, admití. Pero quizá no necesitemos saberlo todavía. Quizá, concordé, quizá sea suficiente simplemente estar aquí, ahora. Él asintió despacio, sus ojos sin apartarse de los míos. Y nos quedamos así, manos entrelazadas, miradas fijas, corazones latiendo al unísono. Dos hombres sentados en un camión viejo bajo la lluvia, sosteniéndose el uno al otro como si se aferraran a la propia vida. Porque, en cierto modo, lo estábamos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. No fingía, no me escondía. Simplemente era. Y él me estaba dejando. La lluvia seguía cayendo afuera, pero aquí dentro, en este pequeño espacio entre nosotros, había calor. Había aceptación. Había algo tan frágil y nuevo y aterrador que ninguno de los dos nos atrevíamos a nombrar. ¿Cuánto tiempo nos quedamos así? No lo sé. Podrían haber sido segundos. Podrían haber sido horas. El tiempo perdió su significado. Y entonces, de repente, Marcos soltó una risa. Fue inesperada, fuerte, casi descontrolada. Parpadeé, confundido. ¿Qué? Él sacudió la cabeza, aún riendo, pero había un atisbo de nerviosismo ahí. De pánico apenas controlado. Yo solo me di cuenta de la locura de todo esto. Estoy sentado en mi propio camión, sujetando la mano de un tipo que apenas conozco, teniendo la conversación más honesta de mi vida y yo. Ni siquiera sé su apellido. La risa era una defensa. Lo sabía. Reconocía el patrón porque yo hacía lo mismo cuando las cosas se volvían demasiado intensas, demasiado vulnerables, demasiado reales. Era más fácil reír que enfrentar el peso de lo que estaba pasando. Silva, dijo con calma. Gabriel Silva. Él me miró, la risa muriendo en sus labios. Marcos Oliveira, respondió él, su voz volviéndose seria de nuevo. Y luego, muy suavemente, es un gusto conocerte de verdad, Gabriel Silva. Mi pecho se apretó. Porque esas palabras sencillas cargaban tanto peso, tanto significado. No era solo una presentación, era un reconocimiento, un pacto. Una admisión de que lo que estaba pasando entre nosotros era real, era importante, y no iba a desaparecer simplemente cuando dejara de llover. Es un gusto conocerte de verdad también, Marcos Oliveira, susurré. Él miró nuestras manos todavía entrelazadas, y algo cambió en su expresión. La ligereza de la risa se fue, sustituida por algo más oscuro, más pesado. Miedo. Gabriel, comenzó despacio, y pude oír la lucha en su voz. Yo no. No sé si puedo hacer esto. ¿Hacer qué? Hizo un gesto vago entre nosotros. Esto. Sea lo que sea esto. Tengo una vida. Tengo una reputación. Tengo gente que espera cosas de mí. ¿Y si alguien descubre que nosotros? No terminó la frase. No hizo falta. Porque yo entendía el miedo. El pánico de vivir en un pueblo pequeño donde todos se conocen, donde los chismes se esparcen más rápido que el fuego, donde ser diferente te convierte en blanco.
Nadie tiene que enterarse, dije suavemente. Esto puede quedarse entre nosotros. Solo entre nosotros. Él me miró con una expresión tan devastada que mi corazón se rompió. Pero lo sabré, susurró. Sabré que estoy mintiendo otra vez, ocultando otra vez, fingiendo otra vez. Y no. No sé si podré seguir haciendo eso, Gabriel. No después de hoy. No después de haber sido honesto por primera vez con alguien. Entonces, ¿qué quieres? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, y Marcos no respondió. Solo me miró, con esos ojos llenos de terror y deseo y confusión y esperanza y mil otras emociones que no lograba nombrar. Y en esa mirada vi todo. Vi a un hombre al borde de un precipicio, mirando hacia abajo, sabiendo que si saltaba no habría retorno. Su vida como la conocía terminaría. Todo lo que había construido, toda la fachada cuidadosamente mantenida, se derrumbaría. Pero también vi otra cosa. Vi a un hombre desesperado por saltar. Desesperado por finalmente, por fin, ser libre. Y no sabía si tendría el valor. No sabía si yo tendría valor. No sabía si cualquiera de los dos era lo bastante fuerte para enfrentar lo que vendría después. Marcos, empecé, pero mi voz falló. Porque ¿qué podía decir? ¿Que todo estaría bien? ¿Que la gente entendería? ¿Que no habría consecuencias? Estaría mintiendo. Y los dos ya habíamos vivido suficientes mentiras para toda una vida. Así que, en lugar de hablar, simplemente apreté su mano. Y esperé. Esperé para ver si él la soltaba. Si reculaba. Si el miedo vencería. Pero no la soltó. Solo se quedó allí, sosteniendo mi mano, mirándome con esa expresión devastada y aterrorizada y llena de esperanza. Y el silencio se extendió entre nosotros. Un silencio tan denso, tan cargado, tan absolutamente insoportable que lo sentí presionando físicamente contra mi pecho. Y en la expresión de Marcos, vi todo lo que no estaba diciendo. Terror, deseo, posibilidad, final o comienzo. No sabía cuál. Y mientras la lluvia seguía cayendo y nuestras manos permanecían entrelazadas y nuestras miradas seguían fijas la una en la otra, solo una certeza absoluta resonaba en mi mente. Nada volvería a ser lo mismo. No importaba lo que pasara después. No importaba si él decidía avanzar o retroceder. Este momento, esta conexión, esta verdad brutal y hermosa que habíamos compartido, había cambiado algo fundamental en ambos. Y no había vuelta atrás. Pero la certeza trajo consigo el miedo. El miedo paralizante de que ese silencio pudiera prolongarse para siempre. De que ese momento perfecto fuera solo eso, un momento, y nada más. De que el coraje que reuní para mantener mi mano en la suya no fuera suficiente para hacer lo que realmente necesitaba hacer. Lo que quería hacer. Lo que sabía, en lo más profundo de mi alma, que tenía que suceder para que este encuentro significara algo más que un recuerdo hermoso y doloroso. Yo necesitaba decir la verdad, mi verdad, aquella que guardaba como un secreto pesado, aún viviendo abiertamente en Agua Clara. Porque una cosa es ser abiertamente gay en un pueblo pequeño. Otra cosa completamente distinta es admitir, en voz alta, a un hombre que apenas conoces, pero que de alguna forma ya significa más de lo que debería. Que te sientes completamente aislado, que estás agotado de fingir que todo está bien, que estás cansado de sonreír por cortesía mientras escuchas bromas que cortan más profundo de lo que la gente imagina, que estás desesperado por una conexión real, por alguien que te vea de verdad, y que ese desespero te asusta porque te hace vulnerable de formas que juraste nunca más permitir. Mi mano empezó a temblar en la suya, primero levemente, luego de forma evidente. Intenté controlarlo, pero era imposible. Porque el miedo se estaba convirtiendo en pánico. El pánico de que, si decía la verdad, ese momento mágico desaparecería. De que él soltara mi mano. De que el calor en sus ojos se transformara en incomodidad. De que dijera algo amable pero devastador. Como, lo entiendo, pero... O, eres un tipo agradable, pero... O cualquiera de esas frases que la gente usa cuando quiere retroceder sin parecer cruel. Marcos sintió el temblor. Vi en sus ojos el instante exacto en que lo percibió. Su mano apretó la mía con más fuerza,
sin soltarse, y ese simple gesto casi me destruye. Porque podría haber soltado. Quizá debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Gabriel, dijo, y mi nombre en su voz sonó distinto de todas las otras veces que había escuchado mi propio nombre. Sonó como pregunta y respuesta al mismo tiempo, como invitación y reconocimiento. ¿Qué pasa? Y ya no pude contenerme. Tengo que contarte algo, empecé, y mi voz salió temblorosa, quebrada. Y tengo mucho miedo de cómo vas a reaccionar, pero necesito decirlo porque si no lo digo ahora, nunca lo diré. Y pasaré el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido coraje. Él no dijo nada, solo esperó. Esa paciencia suya, esa capacidad de simplemente estar presente sin presionar, sin apresurarme, me dio el valor que necesitaba. Soy gay, dije, y aún sabiendo que probablemente él ya lo sabía, que la ciudad entera lo sabía, decirlo en voz alta, para él, en ese momento, parecía lo más importante y lo más aterrador que había hecho en mi vida. Y sé que probablemente ya lo sabes, que todo agua clara lo sabe, pero necesito que entiendas que esto no es fácil para mí. Que vivir aquí, siendo quien soy, es solitario de formas que no sé explicar. Respiré hondo, sintiendo las lágrimas arder en los ojos, pero negándome a dejarlas caer. Me siento invisible la mayor parte del tiempo. La gente me ve, me saluda, es educada, pero no existo de verdad para ellos. No como una persona completa. Solo soy el diseñador gay que vive en la casa azul cerca de la playa. Y fingí tanto tiempo que eso era suficiente, que estaba bien solo, que no necesitaba a nadie. Pero es mentira. Es todo mentira. Necesito mucho. Y eso me aterra. Mi voz falló, pero seguí, porque ahora que había empezado, no podía parar. Y entonces apareces de la nada, en una noche de lluvia, y me miras de una forma que nadie nunca me miró, y haces café, y te sientas cerca de mí, y me escuchas de verdad, y me tocas de una manera que... Mi voz se rompió por completo. De una manera que me hace sentir visto, de verdad, y no sé qué hacer con eso porque tú no eres. No deberías. Me detuve, incapaz de terminar la frase. Incapaz de decir en voz alta lo que ambos sabíamos. Que él tenía novia. Que era considerado hétero. Que este momento, por más real que pareciera, no debería estar sucediendo. El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Esperaba rechazo. Esperaba incomodidad. Esperaba que soltara mi mano y dijera algo amable pero definitivo que lo cerrara todo ahí mismo. Esperaba que ese momento mágico se destrozara y me dejara aún más solo de lo que estaba antes. Pero nada de eso pasó. Lo sé, dijo Marcos, y su voz era tan baja que casi no la escuché sobre el ruido de la lluvia. Siempre lo supe. Parpadeé, confundido, sin entender lo que decía. ¿Qué? Pude susurrar. Que eres gay, continuó, aún sujetando mi mano, aún mirándome de esa forma que me hacía sentir completamente expuesto, y al mismo tiempo, completamente seguro. Siempre lo supe. Desde la primera vez que te vi en la ciudad, hace meses, mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo por un segundo antes de volver a latir, descompasado y salvaje. ¿Tú siempre lo supiste? Repetí, intentando procesarlo, intentando entender. Él asintió, y vi algo moverse detrás de sus ojos. Algo que parecía dolor, algo que parecía miedo, algo que parecía exactamente lo que yo estaba sintiendo. Y yo. Empezó, luego se detuvo, respiró hondo, intentó de nuevo. Y he estado pensando en ti desde entonces. El mundo dejó de girar, estoy seguro, porque no existía nada más que esas palabras, más que su significado, más que la brutal y preciosa imposibilidad de lo que estaba diciendo. Gabriel, yo... Cerró los ojos por un momento, como reuniendo valor, y cuando los abrió de nuevo, había una vulnerabilidad en ellos que me partió en dos. He luchado con pensamientos que no debería tener, pensamientos sobre hombres, sobre ti. No podía respirar. Literalmente no podía hacer que mi cuerpo recordara cómo respirar. No sé qué significa esto, continuó, las palabras saliendo rápidas ahora, como si necesitara decirlas antes de perder el valor.
No sé lo que soy, ni lo que quiero, ni cómo lidiar con esto. Tengo una novia. Tengo toda una vida construida alrededor de ser el tipo que todos esperan que sea. El mecánico, el de las obras. El hombre tradicional de pueblo pequeño que se va a casar. Tendrá hijos y vivirá exactamente como vive todo el mundo. Apretó mi mano con tanta fuerza que casi dolió, pero no me importó. Nunca me importaría. Pero entonces te veo caminar por la ciudad y no puedo dejar de mirarte, y me invento excusas para pasar cerca de los sitios donde sé que sueles estar. Y me pongo a pensar en cómo sería hablar contigo, conocerte, simplemente, estar cerca de ti. Y ya no puedo fingir que esto es normal, que esto es solo admiración o curiosidad o cualquier otra mierda con la que me intento convencer. Las lágrimas corrían ahora por mi rostro, pero no me importaba. No podía importarme nada más que sus palabras, la verdad brutal que él estaba compartiendo. Y cuando vi tu coche parado en la carretera esta noche, se rió, un sonido sin humor, cargado de ironía y de algo parecido a la incredulidad. Reconocí el coche, Gabriel. Supe que eras tú, y podría haber seguido conduciendo. Debería haber seguido conduciendo. Pero no pude, porque esa era la excusa que llevaba meses esperando. La oportunidad de por fin hablar contigo sin parecer raro, sin tener que explicar, sin tener que admitir que he pensado en ti de maneras que me aterrorizan. Mi mundo entero se había dado la vuelta. Todo lo que creía saber, todo lo que asumía sobre aquella noche, sobre él, sobre nosotros, estaba equivocado. O quizás estaba completamente correcto de formas que nunca imaginé posibles. ¿Paraste? ¿A propósito? Logré preguntar. Mi voz apenas un susurro. Sí, admitió. Y había tanto dolor en su voz, tanta vulnerabilidad, que quise abrazarlo y no soltarlo nunca. Paré porque lo necesitaba, porque ya no soporto fingir que no existes para mí, que esos pensamientos no existen, que puedo seguir viviendo mi vida como si no me estuviera muriendo por dentro cada vez que te veo, y ni siquiera puedo decir hola sin traicionarme. Nos quedamos allí, sentados en ese taller iluminado por una sola lámpara, con la lluvia martillando el techo de metal, con nuestras manos entrelazadas, con nuestras verdades finalmente expuestas entre nosotros, crudas y aterradoras y absolutamente reales. No tenía palabras. No existían palabras para lo que sentía. Un alivio tan intenso que dolía. Un miedo tan profundo que paralizaba. Una esperanza tan brillante que parecía imposible. Todo junto. Todo al mismo tiempo. Todo compitiendo por espacio en mi pecho hasta que creí que iba a estallar. No sé qué hacer ahora, admití, porque era la verdad. No sé qué significa esto, ni qué puede pasar, ni si. Yo tampoco, interrumpió Marcos, y había un alivio extraño en su voz al decirlo. Como si admitir que no tenía las respuestas fuese de alguna forma liberador. No tengo respuestas, Gabriel. No sé lo que soy, ni lo que puedo ofrecerte, ni si seré lo bastante valiente para hacer lo que haga falta para entenderlo. Pero sé que esto... Apretó mi mano. Esto es real. Tú eres real. Lo que siento cuando estoy cerca de ti es real. Y ya no puedo fingir que no lo es. Permanecimos en silencio largo rato. Un silencio distinto a todos los demás. No era incómodo ni embarazoso. Era un silencio pleno, lleno de verdad y posibilidad y miedo y esperanza. Todo mezclado de formas que nunca había experimentado antes. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté finalmente, porque alguien tenía que hacerlo. Marcos miró nuestras manos entrelazadas. Después me miró a mí, y vi en sus ojos la misma confusión, el mismo miedo, la misma esperanza imposible que yo sentía. No lo sé, admitió. Realmente no lo sé. Y de alguna manera, esa confesión honesta significaba más para mí que cualquier promesa vacía podría significar, porque no me estaba ofreciendo certezas que no existían. No estaba haciendo promesas que no pudiera cumplir. Solo era brutal y valientemente honesto sobre no saber. Y en ese momento, eso fue suficiente. Tenía que ser suficiente. Porque todo lo que realmente quería, todo lo que realmente necesitaba, era ser visto, ser conocido, ser reconocido como real por alguien que también fuera real conmigo. Y allí, en ese taller, con la lluvia cayendo afuera y nuestras verdades finalmente expuestas, era exactamente lo que estaba sucediendo.
Pero todavía flotaba en el aire una pregunta sin respuesta entre nosotros. Una pregunta que ninguno tuvo el valor de formular en voz alta, pero que ambos sabíamos que tarde o temprano tendría que ser respondida. ¿Qué significa esto para nosotros? Para él. ¿Para su vida cuidadosamente construida? ¿Para su futuro? No había respondido. Todavía no. Y mientras lo miraba, viendo la lucha interna reflejada en sus ojos, supe que no podía presionar. No podía exigir respuestas que aún no tenía. Todo lo que podía hacer era esperar. Esperar a ver si el valor que había mostrado al admitir la verdad sería suficiente para llevarlo adelante. O si el miedo vencería, y ese momento perfecto y terrible sería todo lo que tendríamos. La lluvia seguía cayendo, nuestras manos seguían entrelazadas, y el futuro permanecía completamente, aterradoramente incierto. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. La lluvia continuaba su tamborileo constante sobre el techo de metal, llenando el silencio con un ritmo que parecía hacer eco de los latidos irregulares de mi corazón. Podía sentir el peso de mi pregunta no formulada suspendido entre nosotros, pesado como el aire húmedo del taller. ¿Qué significa esto? ¿Para él? ¿Para mí? ¿Para nosotros? Marcos soltó un suspiro largo y lento, y lo vi pasarse la mano por la cara, como si intentara borrar la vulnerabilidad que aún brillaba en sus ojos. Cuando finalmente me miró de nuevo, había algo distinto en su expresión. Ya no el miedo paralizante que había visto antes, pero tampoco la certeza tranquila que en secreto esperaba. Era algo entre ambos, algo que parecía aterradoramente honesto. «No sé qué significa esto», dijo, y su voz estaba ronca, pero firme. «No voy a mentirte diciendo que tengo respuestas, porque no las tengo». Sentí el estómago apretarse. Era lo que temía. La confesión seguida de la retirada. El momento de valentía seguido por la realidad aplastante de todo lo que tendría que afrontar si decidiera seguir adelante. Pero entonces continuó. «Pero esto sí lo sé», dijo Marcos, y sus ojos encontraron los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. «Sé que lo que siento cuando estoy cerca de ti es real. Sé que me detuve en esa carretera hoy porque reconocí tu coche y porque quería una excusa para finalmente hablar contigo. Sé que pasé los últimos 6 meses viéndote por la ciudad e imaginando cómo sería si tuviera el coraje de saludarte. Cada palabra cayó entre nosotros como piedras arrojadas en agua quieta, creando ondas que se expandían y se expandían. Sé que todo lo que he construido en mi vida, todo lo que la gente cree saber sobre mí, parece una mentira cuando estoy aquí sentado contigo», continuó, y ahora había un dolor crudo en su voz. «Y no sé cómo manejar esto, no sé qué hacer con esta verdad». Se detuvo. Respiró hondo, y entonces dijo las palabras que no sabía que necesitaba oír. «Pero no voy a fingir que no existe. No más». Algo dentro de mí se soltó cuando dijo eso. No fue un alivio completo, no fue la respuesta perfecta que una parte de mí quería. Pero era honestidad, era autenticidad. Era él diciendo que, aun sin tener todas las respuestas, no iba a dar marcha atrás y fingir que este momento nunca ocurrió. Y quizá eso fuera suficiente. Por ahora. «Yo tampoco sé qué significa esto», admití, mi voz saliendo más suave de lo que esperaba. «No sé qué pasa después de aquí. Pero sé que no me arrepiento de haberte sido sincero. Pasé tanto tiempo sintiéndome invisible en esta ciudad, tan solo, que medio olvidé cómo es ser visto, ser realmente visto. Me ajusté las gafas, un gesto nervioso que ni siquiera me di cuenta de que estaba haciendo hasta que ya lo había hecho. «Me viste», dije simplemente. «Me viste antes, siquiera de que supiera que me estabas mirando. Y eso ya cambió algo en mí». Marcos asintió lentamente, y vi sus hombros relajarse un poco, como si mi comprensión hubiera quitado parte del peso que cargaba. «Necesito tiempo», dijo después de un momento. «Necesito entender qué significa esto para mí. ¿Quién soy cuando quito todas las expectativas de los demás? ¿Es justo?» «Más que justo», respondí de inmediato. «No te estoy pidiendo que tengas todas las respuestas ahora. Solo necesitaba que supieras la verdad, sobre mí, sobre cómo me siento». «Y ahora lo sé», dijo Marcos, y había una suavidad en su voz que me dolía el pecho. «Y tú sabes la mía». Nos quedamos sentados ahí un rato más, simplemente existiendo en ese espacio entre la confesión y un futuro incierto. La lluvia parecía estar disminuyendo allá afuera, los tambores frenéticos contra el metal convirtiéndose en golpes más suaves, más espaciados. «Llévame a casa», dijo por fin Marcos, rompiendo el silencio. «Se está haciendo tarde». Quería protestar,
Quería estirar ese momento para siempre, quedarme suspendido en esa burbuja donde la verdad había sido dicha y nada se había destruido por ello. Pero sabía que no podía. La vida real estaba esperando allá afuera, más allá de las puertas de ese taller. «Está bien», dije en voz baja. Antes de levantarnos, Marcos sacó su móvil del bolsillo y me lo ofreció. «Dame tu número», dijo. «No sé cuándo estaré listo para hablar de todo esto otra vez, pero quiero poder, cuando lo esté». Mis manos temblaron ligeramente al tomar su teléfono y teclear mi número. Cuando se lo devolví, nuestros dedos se rozaron brevemente, y esta vez ninguno de los dos fingió que ese contacto no significaba nada. Marcos escribió algo rápido en su propio teléfono, y segundos después sentí vibrar mi bolsillo. «Ahora también tienes el mío», dijo, y había una pequeña sonrisa tímida en sus labios. «Por si quieres saber algo de tu coche, o no sé, por si quieres hablar». No pude evitar devolver la sonrisa. «Lo tendré en cuenta». El viaje de regreso a mi casa fue silencioso. Pero no era el silencio incómodo de antes. Era algo distinto, contemplativo. Ambos perdidos en nuestros propios pensamientos, procesando todo lo que había sucedido en esas últimas horas. Mientras conducíamos por las calles mojadas de agua clara, noté que la lluvia había cesado por completo. Las nubes empezaban a abrirse, revelando trozos de cielo nocturno donde las estrellas parpadeaban tímidamente. Cuando Marcos se detuvo frente a mi edificio, vacilé antes de abrir la puerta. Había tanto que quería decir, pero no sabía cómo. «Gracias» me parecía insuficiente. «Por favor, no desaparezcas» sonaba desesperado. «Esperaré todo el tiempo que necesites» sonaba pretencioso, como si estuviera dando por sentado que él volvería. Así que me conformé con algo simple. «Gracias», dije, «por parar, por ayudarme, por todo». «De nada», respondió Marcos, y sus ojos encontraron los míos en la oscuridad del vehículo. «Ten cuidado cuando recuperes tu coche mañana». «Manejaré», prometí. Abrí la puerta y salí, el aire frío de la noche envolviéndome después del calor del interior del vehículo. Estaba casi en la puerta del edificio cuando algo me hizo parar y mirar hacia atrás. Marcos seguía allí, la camioneta parada en el mismo sitio, y a través del parabrisas pude ver que me observaba. No había bajado aún. Solo estaba sentado ahí, mirándome. Nuestros ojos se encontraron a la distancia, y aún desde lejos pude sentir el peso de esa mirada. Había tantas preguntas sin respuesta suspendidas entre nosotros. Tanto miedo. Tanta incertidumbre. Pero también había algo más. Algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. Le levanté la mano en un pequeño gesto. Él correspondió, una onda casi imperceptible a través del cristal, y entonces me di la vuelta y entré al edificio, subiendo las escaleras hasta mi apartamento con piernas que se sentían extrañas y desconectadas, como si hubiera olvidado cómo caminar normalmente. Cuando cerré la puerta tras de mí, me apoyé contra ella y exhalé un suspiro largo y tembloroso. Mi apartamento estaba oscuro, frío, exactamente igual a como lo había dejado unas horas antes. Pero algo dentro de mí era diferente. Caminé hacia la ventana, la que daba a la calle de abajo, y miré afuera. La camioneta de Marcos seguía allí, el motor encendido, las luces traseras brillando rojo en el asfalto mojado. ¿Cuánto tiempo se quedaría allí?, me pregunté. ¿Cuánto tiempo necesitaría antes de poder conducir lejos? Pero aún mientras pensaba eso, vi las luces de reversa encenderse, y lentamente, casi con desgana, la camioneta comenzó a moverse. Giró en la esquina y desapareció de la vista, dejando la calle vacía y silenciosa. Me quedé allí parado un buen rato, mirando el espacio vacío donde él había estado. Mi mente estaba llena de todo lo que había pasado. Cada palabra dicha, cada mirada intercambiada, cada momento de vulnerabilidad compartida. Él había dicho que necesitaba tiempo. Yo podía darle eso, tenía que dárselo. Pero también había dicho que no fingiría que eso no había pasado, que lo que sentía era real. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para empezar. Saqué mi móvil y miré el contacto nuevo que había aparecido. Marcos Oliveira. Mecánico. Su número estaba ahí, guardado, real, tangible. No sabía si iba a llamar. No sabía si en una semana, o en un mes, o en 6 meses, escucharía esa voz ronca al otro lado. No sabía si algún día tendría el coraje de explorar lo que se había revelado entre nosotros hoy. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía totalmente solo con mis esperanzas. Me habían visto. Me habían escuchado.
Había compartido mi verdad y no había sido rechazado por ella. Y Marcos, ese hombre que todavía intentaba entender quién era debajo de todas las expectativas y máscaras, también había compartido su verdad conmigo. Había admitido que lo que sentía era real, aún sin saber qué hacer con ello. Los dos estábamos asustados. Los dos estábamos inciertos. Pero los dos, por un breve y precioso momento, habíamos sido completamente honestos. Y eso, me di cuenta al mirar el cielo nocturno a través de mi ventana, donde las nubes seguían disipándose revelando cada vez más estrellas. Eso era el comienzo de algo. No sabía qué. No sabía a dónde nos llevaría, o siquiera si llevaría a algún lugar. Pero mientras guardaba el contacto de Marcos en mi teléfono y lo metía de nuevo en el bolsillo, mientras me alejaba de la ventana y encendía las luces de mi apartamento por primera vez en horas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Posibilidad. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, no tuviera que pasar el resto de mi vida sintiéndome invisible. La posibilidad de que una conexión real, vulnerable y aterradora como era, pudiera existir también para mí. La posibilidad de que ese momento en el taller, con la lluvia cayendo y nuestras verdades flotando en el aire entre nosotros, no fuera un final, sino un comienzo. No sabía si Marcos me llamaría mañana, o la próxima semana, o el próximo mes. No sabía si algún día encontraría las respuestas que buscaba, o si lograría reconciliar quién era con quien pensaba que debía ser. Pero sabía esto. Se había detenido. Me había visto. Había admitido la verdad. Y a veces, en las historias reales de la vida, eso era todo lo que podías conseguir. No resoluciones ordenadas ni finales felices garantizados. Solo momentos honestos de conexión humana, donde dos personas asustadas elegían ser vulnerables juntas, aunque fuera por unas horas en una noche lluviosa. Y tal vez eso, pensé mientras finalmente me apartaba de la ventana y me preparaba para intentar dormir. Tal vez eso sería suficiente. Quizá eso fuera todo. Afuera, la lluvia había dejado de caer por completo. El cielo se estaba despejando. Y en algún lugar de esta pequeña ciudad costera, en un taller que olía a aceite y metal y café recién hecho, 2 tazas seguían sobre la mesa donde las habíamos dejado. Evidencia silenciosa de que algo había pasado allí. De que 2 personas se habían sentado juntas y compartido sus verdades y habían elegido, a pesar de todo el miedo y la incertidumbre, ser honestas. Cerré los ojos y dejé que ese pensamiento me envolviera como una manta. Mañana iría a recoger mi coche. Volvería a ver a Marcos, quizás solo por unos minutos mientras me entregaba las llaves y explicaba la reparación. Quizá fuera extraño. Quizá fuera incómodo. Quizá fingiríamos que la conversación de esta noche nunca había ocurrido, manteniéndonos a distancia el uno del otro bajo la luz fría del día. O quizá no. Quizá me mirara de nuevo de esa forma, esa manera que decía te veo sin necesidad de palabras. Quizá rozara mi mano al entregarme las llaves, dejando sus dedos demorar apenas un segundo más de lo necesario. Quizá dijera algo. Quizá yo dijera algo. O quizá simplemente nos miraríamos, un reconocimiento silencioso pasando entre nosotros de todo lo que se había revelado, de todo lo que aún quedaba por descubrir. No lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba bien no saber. Porque no saber significaba posibilidad. Significaba que la historia no había terminado. Que ese momento en el taller, con nuestras manos entrelazadas y nuestras verdades suspendidas en el aire, era un comienzo y no un final. Y mientras por fin me acostaba en mi cama, todavía con la ropa empapada que había usado bajo la lluvia, sostuve el teléfono contra el pecho y dejé que mis ojos se cerraran. Mañana llegaría, y con él, toda la incertidumbre y el miedo y la posibilidad que traería. Pero por ahora, en este momento, tenía esto: el recuerdo de haber sido visto, de haber sido honesto, de compartir algo real con otro ser humano que también estaba asustado, también perdido, pero que había optado por ser valiente conmigo de todas formas. Y quizá, solo quizá, eso fuera suficiente para empezar de nuevo. No un final feliz, no todavía, quizá nunca, pero un comienzo honesto. Y a veces, en los mejores tipos de historias, es exactamente donde necesitas estar.